Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 136. Libro 9. Capítulo 9. No habrá actualizaciones la próxima semana como se mencionó anteriormente. Todo desde la normalidad de la semana siguiente. Es posible que las personas que lean esta historia hayan tenido una idea interesante en los últimos capítulos. ¿Cómo pretende Koeur mostrar la escala y el alcance de la batalla si está confinado al punto de vista de Jaune? Una perspectiva en primera persona significa que estamos atrapados precisamente donde está Jaune. Esto es algo sobre lo que he estado reflexionando por un tiempo, ya que aunque obviamente planeé que sucediera esta batalla final, no pensé del todo en cómo Jaune la presenciaría. Este capítulo debería ayudar a explicar la solución. Beta. Tonto universitario. Parte de portada. Lavavajillas 1910. Libro 9. Capítulo 9. Magos a construcciones. Bramón Centinela. Magos a construcciones. A lo largo del borde interior del CST, los magos yacían sobre camas metálicas, con los ojos cerrados y la cara apuntando hacia arriba. Aún como los muertos, yacían allí. Sin embargo, cuando entré a la torre, tuve que abrirme paso entre seres metálicos sin rasgos faciales que brotaban. Los constructos marchaban hacia el muro, a través de calles llenas de gente que estaría observando con asombro y un poco de miedo. Corrí más alto, pasando junto a los centinelas para escalar la escalera circular hasta la cima de la torre donde estaría esperando el archimago. Mi corazón estaba latiendo. Mis pasos sobre el suelo de metal hicieron eco. Ya sea por la velocidad a la que iba, porque me reconocieron o simplemente porque estaban demasiado concentrados en la batalla en sí, nadie me detuvo. Llegué al piso superior y abrí la puerta de metal, entrando corriendo a la habitación mientras Ironwood hablaba con una figura espectral. No utilices los constructos hasta que el enemigo esté cerca. Primero deja que sus números se reduzcan mediante el fuego. Defender los muros es nuestra única prioridad. Sí, archimago. La figura espectral desapareció. ¿Algún tipo de hechizo de comunicación a larga distancia? Jaune. El archimago sonrió con cansancio en mi dirección. Me alegro de verte aquí. Esperemos que tu intervención no sea necesaria. Señor, espetó Winter, entrando detrás de mí. Los augurios están en posición y listos para ser vinculados. He proporcionado la mejor dispersión posible. ¿Y el propio CST es el objetivo? Sí. Por 2 augurios. Pensé que la redundancia era prudente. Miré entre ellos confundido, pero no me sentí lo suficientemente seguro como para preguntar qué querían decir. Mi única función era lanzar purificar objeto en la torre si era atacada. Dicho esto, no tenía idea de cómo saber si la torre estaba a punto de ser atacada ya que no había ventanas. Esa pregunta fue rápidamente respondida cuando Ironwood caminó hacia el centro de la habitación, donde una pequeña estructura de cristal estaba alojada en un pedestal de metal. Extendió una mano sobre él y cerró los ojos. Una niebla fría de color azul pálido se filtró de su mano y sobre ella, bañando el cristal hasta que brilló por su propio poder. De repente, la luz brotó de él, proyectando imágenes brillantes sobre las paredes e incluso sobre mi propio cuerpo. Una imagen cristalina de una sección de la pared de Vale estampada en mi pecho, y detrás de mí, mi sombra cortando una forma en la imagen completa. Me volví asombrado al darme cuenta de que cada parte de la pared interior circular de la torre ahora contenía una imagen proyectada de la defensa de Vale. Pude ver todo en detalle, desde la gente en las paredes hasta la horda de Green más allá. He aquí nuestro sistema de augurios, dijo Ironwood con orgullo. Así es como monitorearemos la batalla. Presta especial atención a los 2 detrás de ti. Señaló y me giré, viendo 2 vistas una al lado de la otra de la torre CST. Se sentía extraño mirarla desde afuera a pesar de estar adentro. Así es como veremos venir un ataque y tendremos tiempo suficiente para que usted reaccione. Estos augurios son ojos remotos. En cierto sentido. Son cristales imbuidos con una pequeña astilla de Ironwood y unidos a través de mi magia usando una matriz que no los aburriré en discutir. Cada cristal es una faceta, un fragmento infantil, de este aquí. Winter estratégicamente los he colocado por toda la ciudad. En lo alto por lo que parece.
El ángulo de visión siempre miraba hacia abajo, hacia las paredes y no hacia afuera. Estaban en las torres de los edificios, o tal vez colgando de altos muros dentro de la ciudad. Uno de los que miraba la torre estaba encaramado en un balcón alto en Viacom, tal vez incluso afuera de la propia oficina de Ospin. Me dio una visión de la batalla que casi me había resignado a no ver. ¿Pueden encontrar personas específicas? Yo pregunté. No. Solo pueden compartir con nosotros aquello hacia lo que apuntan. Ningún estudiante de Viacom se paró sobre las paredes en la primera oleada, dijo Inter, leyendo mi preocupación y mitigándola. El espacio del muro es limitado y se le da prioridad a aquellos que pueden usarlo mejor. Los estudiantes están dispersos por la ciudad y tienen la tarea de evitar que la población entre en pánico o deambule. Algunos están vigilando los almacenes de alimentos en caso de disturbios o de que algún Grimm se cuele. Empleos seguros. Trabajos importantes. No quería imaginar que alguien en la ciudad pudiera causar problemas como ese, pero no dejaría que la gente entrara en pánico y hiciera algo estúpido. Luego, existía la posibilidad de que Grimm fuera como Nevermore, que podría simplemente volar sobre la batalla y atacar la ciudad. El gremio podría manejar enemigos así sin ningún problema. No había necesidad de preocuparse por ellos todavía. Sería una historia diferente si los muros cayeran. Me volví para observar al augur mirando hacia el muro occidental, hacia la masa más grande de Grimm y el lugar donde Ospin, el rey y yo nos habíamos enfrentado a Salem un mes antes. Allí, vi a la horda de Grimm comenzar su avance hacia las murallas de Vale. Los defensores de las murallas observaron cómo se acercaba Grimm con sorprendente calma. El parapeto permitía que las personas se pararan en filas de 5 en fondo y se había extendido como los de Viacom, con plataformas de madera que duplicaban el ancho del área de pie. En lugar de usar ese espacio para colocar armamento de asedio, estaba lleno de más héroes. La calidad de sus armas y armaduras, algunas brillando con magia, dejaba claro que todas y cada una de las personas en la pared eran de la casta de los héroes, no de la casta de los soldados. En los campos de abajo, los Grimm avanzaban como una ola de tinta negra. Cruzaron las suaves llanuras fuera de la ciudad y llegaron al terreno irregular que había sido excavado afuera. Su primer obstáculo fueron fosos y montículos y zanjas excavadas salvajemente y sin diseño. El terreno irregular ralentizó su avance e incluso pudo haber causado algunas bajas, pero cualquiera que caía era rápidamente tragado por la horda y pisoteado hasta la muerte. Desde tanta distancia era imposible saberlo. Ni siquiera se pudo distinguir con detalle el tipo de Grimm. El impulso de la horda disminuyó, pero no tanto como podría haberlo hecho un ejército humano. Continuaron avanzando sin tener en cuenta la vida de sus compañeros y pronto los fosos se llenaron de Grimm, algunos vivos pero lisiados y reducidos a poco más que un piso para los demás. Siguieron cargando, acercándose a las banderas rojas clavadas en el suelo sobre pequeños postes y, más allá, el muro bajo de estacas de madera afiladas, apuntando hacia afuera y diseñadas para frenar o detener una carga de caballería. En las paredes, la primera fila de héroes en las paredes cayó de rodillas. La segunda fila dio un paso atrás y la tercera retrocedió. Las 3 filas prepararon arcos de varias formas y tamaños, las 2 primeras filas apuntando hacia adelante y la tercera hacia arriba. La barricada con púas no frenó a Grimm. Chocaron contra él. Los que estaban al frente fueron empalados inmediatamente y los que los golpearon por detrás los empujaron más profundamente, perforando completamente las estacas afiladas a través de sus cuerpos y causando heridas aún más graves a los que estaban detrás. El primer Grimm murió y, como todos los Grimm, se desvaneció en la nada, limpiando las apuestas y permitiendo que aún más se arrojaran sobre ellos y murieran. Un hombre en la pared gritó algo y arrojó la mano hacia adelante, arrojando una antorcha desde la pared. Dada la señal, los arqueros soltaron. Arqueros, cazadores, guardabosques, maestros de arco y muchas otras clases, incluso algunos guerreros que simplemente habían elegido especializarse en el arco. Las flechas con plumas negras volaron hacia adelante como un enjambre enojado, la primera descarga se estrelló contra la primera fila de los Grimm y mató aún más. El camión de la segunda fila, unos segundos más tarde, remató a los heridos o incluso mató a los heridos y disolvió a Grimm para golpear a los que estaban más allá.
El tercero, arqueándose alto y por encima, cayó sobre los que estaban detrás incluso de ellos, cayendo menos pero hiriendo a cientos. Tan pronto como cayó la tercera andanada, la primera se disparó de nuevo, las flechas silbaban furiosamente desde las paredes a cualquier velocidad que los arqueros pudieran disparar. No se utilizaron habilidades, todavía no. Las flechas que volaron eran mundanas y perforaron la carne de Grimm, matando a cientos e incluso miles, cortando filas de Grimm débiles que habían disminuido la velocidad no solo ante el ataque, sino también ante la barricada de madera sobre la que seguían muriendo. En un tramo de la barricada, más Grimm se arrojaron sobre las púas, ante la perspectiva de morir a manos de ellos o a causa de las flechas, y decidiendo que no temían a ninguna de las dos cosas. Canis saltó sobre las púas para morir sobre ellas, atravesándoles los flancos, el cráneo o incluso la boca. Los Grimm más grandes cargaron detrás, apuñalándose con las púas y luego aullando y empujando, resistiendo las flechas que se estrellaron en sus pechos y hombros. Empujaron y empujaron, forzando que las estacas de madera atravesaran sus propios cuerpos y salieran por detrás. Algunas de esas estacas comenzaron a doblarse hacia atrás, o a agrietarse y hacerse añicos. Los Grimm atravesaron una sección. Los monstruos que lo habían hecho cayeron muertos en el otro lado, finalmente agotados, pero permitiendo que aún más atravesaran la brecha y más allá de la primera barricada. Aún así, las flechas volaron. Aún así, Grimm murió por cientos. Los arqueros siguieron a los Grimm mientras avanzaban, ajustando sus ángulos y atacando las primeras filas, derribándolos continuamente. Las barricadas empezaron a romperse y a hacerse añicos en otros tramos. La horda avanzó, aminorada y herida, pero aún era innumerable. Se apresuraron hacia la segunda barricada, con la misma intención: atravesarla con el peso de su número. Las flechas se detuvieron. Se encendieron llamas a lo largo de las paredes. Magos, antorchas, braceros o simplemente arqueros con habilidades propias. Se alzaron los arcos y las flechas brillaron intensamente en la niebla de la mañana. Ante alguna señal no escuchada, las cuerdas del arco se tensaron y puntos de luz llameantes se arquearon hacia arriba y a través del campo de batalla, apuñalando la carne de los Grimm, las armaduras de hueso, los cuerpos moribundos y, algunos, la paja que había sido acolchada entre las barricadas. El fuego cobró vida con un rugido. Se propagó rápidamente, quemando su camino a través de la paja empapada de faroles y propagándose hacia izquierda, derecha e incluso hacia atrás. Toda la sección de terreno entre las dos barricadas se convirtió en un infierno y Grimm cayó sobre él, tropezando y quemándose, o agitándose en dolorosa agonía, golpeándose entre sí. Aquellos que intentaron avanzar se empalaron nuevamente en las barricadas, y los que vacilaron fueron empujados hacia las llamas y aplastados por los que estaban detrás. Los arqueros mantuvieron el fuego, contentos de conservar sus municiones y ver cuántos podían morir a causa de las llamas. Cientos, tal vez incluso miles. Lo mismo se repitió alrededor de la ciudad de Vale, en los 360 grados mientras los Grimm rodeaban y se precipitaban por todos lados, todos ardiendo en una gruesa franja de tierra ardiente de unos 15 metros de ancho. A lo lejos, una forma confusa, Salem observaba desde lo alto de su Grimm con forma de escarabajo. Más Grimm se vertieron en los fuegos, sin importarles la estrategia o el concepto de esperar a que se extinguieran. Cayeron más y, en su último aliento, apagaron las llamas, las sofocaron o simplemente apartaron la paja. Los incendios todavía ardían pero esporádicamente. Los cuerpos de Grimm desaparecieron, sin agregar combustible, por lo que la paja ardió caliente y brillante, pero finalmente se convirtió en cenizas. Pies con garras golpearon eso y se lanzaron sobre las barricadas de nuevo, varios miles menos pero feroces e indiferentes. Cuando los Grimm irrumpieron a través de la última barricada, matándose a cientos de personas por ello, los arqueros en las paredes bajaron sus arcos y retrocedieron, algunos se quedaron en el borde posterior de la pared y otros saltaron, aferrándose ágilmente a los edificios o a la intemperie. La caída con seguridad. Los magos dieron un paso adelante, con las túnicas ondeando. Magos, hechiceros, piromantes, brujos y todo tipo de clases versadas en el uso de hechizos.
Menos en número que los arqueros, formaron una sola fila a lo largo de la pared, con bastones, varitas y otras herramientas variadas en las manos mientras Grimm cargaba a través de los últimos cientos de pies sin oposición, frenados por el suelo irregular y los hoyos con púas, pero no detenidos. Miles de ellos llenaron el espacio entre el muro y la segunda barricada, y cuando golpearon el muro, comenzaron a arañarlo impotentemente, tratando de derribarlo con sus garras. Otros los golpeaban por detrás, aplastando a sus hermanos contra la pared y trepando por sus espaldas para alcanzarla. Sin realmente quererlo, y únicamente porque se estaban amontonando, los Grimm estaban haciendo rampas de asedio con sus propios cuerpos. Con el tiempo, otros Grimm se verían obligados por la presión de los cuerpos sobre las paredes de Vale. Y entonces los lanzadores de hechizos bañaron el mundo con una luz brillante. Fuego. Hielo. Iluminación. Otros elementos e incluso magia de un espeso color púrpura que desafiaba a la naturaleza. La mezcolanza de colores y formas fluyó desde los lanzadores de hechizos y a través de los Grimm, quemando, friendo, congelando, perforando, disolviendo y desgarrando a las bestias. Las explosiones los desgarran. Grandes zarcillos de luz los atravesaron. Se construyeron estructuras de hielo y se dejaron caer sobre ellos. Olas de fuego cayeron por las paredes y estallaron hacia afuera, salpicando la hierba ennegrecida y formando charcos como fuego líquido. Más allá de eso, los cielos se abrieron cuando los relámpagos se bifurcaron para besar el suelo, arrancando enormes trozos de tierra y arrojando cuerpos al aire. Las tormentas azotaron, los vientos aullaron, Grimm fue recogido. Más quemados. Explosiones, explosiones, ráfagas de aire, fuego, hielo, viento y éter. Las luces, los colores, ardían y cegaban mientras los héroes retrocedían y los que estaban en las calles miraban con asombro un arco iris de colores que destellaba sobre los parapetos. Grimm aulló. Aulló y murió. Por miles. En sus decenas de miles. El exterior del muro, desde la piedra misma hasta la segunda barricada, quedó reducido a una vista carbonizada de hierba negra y cuerpos retorciéndose, algunos Grimm todavía vivos pero lisiados más allá de lo imaginable. Ninguno estaba sano y listo para luchar en un radio de 300 metros de las murallas de Vale. Y entonces aparecieron los constructos, arrojados desde portales que se abrieron en el espacio vacío sobre el paisaje carbonizado, ardiente y congelado. Sus cuerpos sin rostro se desplomaron, algunos cayeron de rodillas y otros se desplomaron sobre sus espaldas, costados o frentes. Artificiales y pilotados por aquellos dentro del CST, los cuerpos metálicos tropezaron y se pusieron de pie, con los brazos terminados en púas, espadas y hachas. Se lanzaron hacia adelante, matando a cualquier Grimm que quedara. La horda que se encontraba más allá rugió furiosamente, pero se dio la vuelta, eligiendo por una vez no atacar, mientras Salem permanecía con un brazo en alto. Los constructos mataron a los Grimm que quedaban y marcharon de regreso a las paredes, parándose inhumanamente ante ellos. A lo lejos, en la marca de los 300 metros, las banderas en los postes clavadas en el suelo, ondeando, advirtiendo a los Grimm que la muerte vendría si se cruzaba esa línea. Barra. Ellos lo hicieron. Jadeé, mirando con asombro y lista para estallar en carcajadas. De verdad lo hicieron. Una buena actuación, dijo Winter con cautela. Pero no crean que esto ha terminado. El primer asalto fue diseñado para sondear nuestras defensas. Salem ahora sabe lo que planeamos y seguramente ajustará su plan de batalla. Incluso con eso, no pude evitar temblar, sin querer nada más que lanzar mi puño en el aire y rugir a todo pulmón, como podía ver a los que estaban en las paredes. Se alzaron armas en alto y la gente cantó y coreó. Podía escucharlo incluso desde dentro del CST, un rugido sordo que sabía por los augurs provenía de los héroes victoriosos. Esa alegría se extendería por toda la ciudad. Todos en Vale lo escucharían y sabrían que hoy los héroes de Vale se habían mantenido firmes. Apuesto a que cayeron 30, tal vez 40.000 Grimm, dijo Ironwood, frotándose la barbilla con una mano. Y ninguno de los nuestros, a menos que alguien fallara o se dejara caer de las paredes. Los magos lo hicieron bien al final. Bien. Mataron a decenas de miles de Grimm. Los arqueros habían hecho lo mismo, pero de ninguna manera con la misma brutalidad repentina.
Había sido una matanza absoluta una vez que los Grimm llegaron a las paredes. No tenían cobertura, no tenían forma de escapar del bombardeo de hechizos. Por eso existió el Gran Tratado, me di cuenta. No era para impedir que todas las clases de héroes lucharan en una guerra, solo los lanzadores de hechizos. Por sí sola, una clase cuerpo a cuerpo lo suficientemente poderosa, podría matar a cientos de personas como lo había hecho Raven, pero si Raven hubiera sido una maga, podría haber aniquilado a miles en un solo ataque. Si la batalla de Vale durante la invasión de Mistral hubiera llegado a un asedio, la pérdida de vidas en ambos bandos habría sido incalculable. Los Mistral mages habrían tenido que asaltar las paredes para derribarlas, y un solo hechizo faltante y rebasado correría el riesgo de golpear un edificio. ¿Cuántos civiles morirían en ese caso? Cientos, tal vez más. Los magos eran armas de destrucción masiva, y eso se había desatado contra los Grimm hoy. Nuestras fuerzas no podrán mantener esto indefinidamente, dijo Winter. Espero que incluso ahora los magos que lucharon estén tomando somníferos para obligarlos a descansar. Estamos indefensos. Jade. No. Fue Ironwood quien habló. Eso no fue todo lo que nuestros magos utilizaron en el primer asalto. Ten un poco de fe, Jaune. Hemos preparado turnos y cuadros rotativos de nuestros mejores. Siempre habrá magos en las murallas de Vale si podemos evitarlo. Pero no en los números presenciados aquí. Nuestro objetivo aquí era asegurar una victoria temprana y utilizar ataques generales para eliminar al Grimm más débil, explicó Winter. Si te diste cuenta, Salem envió intencionalmente a los más pequeños y frágiles contra nosotros, tanto para sondearnos como para limpiar las trampas y fortificaciones que vio que se estaban construyendo. Los Grimm más peligrosos han sido retenidos. Lo había notado. No había ningún Grimm antiguo en la primera oleada, e inconscientemente sabía que era para evitar que desperdiciaran su valor al morir en estacas de madera. ¿Nos comprometimos demasiado, entonces? Yo pregunté. Si fueran más débiles, ¿no habría sido mejor dejarles luchar contra nosotros normalmente y salvar a los magos para los más poderosos? No. Aunque eran más débiles, eran demasiado numerosos para dejarlos pasar. Tus héroes pueden enfrentarse cara a cara con Grimm más grandes y derribarlos, pero enfréntalos a 100 más pequeños y algunos se escaparán. Solo puedes matar a una cantidad determinada. Con un solo ataque. Y aquellos que se escaparan los abrumarían con su número. Muerte por 1000 cortes. O peor aún, se colarían entre las líneas de arqueros y magos, que eran menos capaces de defenderse de ellos, o incluso entrarían en la ciudad misma. Los otros estudiantes los matarían antes de que pudieran dañar a los civiles, pero el pánico y la confusión podrían haberle dado a Salem la oportunidad de reunir sus fuerzas y asaltar las murallas, mientras los magos estaban demasiado distraídos para defenderlos. Será mejor que los magos usen el área de efecto para matar a cientos de pequeños, dije. Lo entiendo. Se trataba solo de números. Sí. También ocurre lo mismo con los arqueros. Un disparo de flechas como ese no será de mucha utilidad cuando el verdadero Grimm comience a acercarse. Se necesitarían 50 flechas para derribar a una sola osa. Es mejor dejar que se acerquen a donde los arqueros pueden hacer que sus disparos cuenten y apuntar a los ojos o puntos débiles de su armadura. Aquí, sin embargo, hay poco riesgo al disparar contra la masa. La mayoría de los Grimm murieron en unos pocos golpes. Cantidad contra cantidad, guardando la calidad para usarla contra calidad. Tenía sentido y sabía que me sentiría más seguro luchando contra un solo Grimm grande si no hubiera un montón de otros más pequeños pisándome los talones. Los canis ya no eran tan peligrosos para mí, pero si uno me mordiera el hombro mientras luchaba contra un Beowulf, eso aún restringiría mi movimiento. Probablemente lo suficiente como para que me mataran si no podía matarlo a tiempo. ¿Qué pasa con los constructos? Esperarán fuera de los muros, dijo Ironwood. No es solo ella quien prueba nuestros métodos. Ahora hemos visto cómo intenta traspasar las paredes. Los Grimm se amontonarán contra ellas y formarán rampas de cuerpos aún vivos para que sus compañeros caminen sobre ellas. Tendremos que hacerlo. Algo sobre eso. No parece que ella haya descubierto todavía nuestra participación, dijo Winter. El CST debería ser seguro por ahora. Debería.
No lo dejaré fuera de su alcance. Sabía lo que eso significaba. ¿Entonces debo quedarme aquí todo el tiempo? No. Ironwood se rió entre dientes. La principal amenaza de ataque al CST es mientras estoy allí, y yo, como tú, debo dormir. Dada la importancia de mi supervivencia, tengo alojamiento en Beacon. Al final hizo una mueca, nada satisfecho con lo que había dicho. Me iré a descansar ahora. Ahora. Ve, pero la batalla acaba de terminar. Por eso debe descansar, dijo Winter, colocando una mano en mi hombro mientras Ironwood se alejaba, evitando por completo la larga escalera y abriendo un portal que probablemente conducía directamente a sus habitaciones en Beacon. Los magos no son como tú y como yo. Sus mentes se cansan más rápido que sus cuerpos, particularmente cuando usan hechizos complejos. La fatiga mental se manifiesta como dolores de cabeza, a veces lo suficientemente fuertes como para paralizar a alguien. Dolores de cabeza. No había. Mi segunda clase. Tenía mucho sentido con lo que ahora sabía. Los lanzamientos continuos agotaron las reservas y la fatiga mental golpeó primero. Descansa un poco, me dijo. Sé que puede parecer imposible, pero rotaremos a la gente en turnos muy cortos. Contra un ataque como este, a ningún hombre se le puede pedir que luche durante 4 horas seguidas, sin esperar sobrevivir. Saldremos de una pelea cada hora, o cada 2 una vez que nos desesperemos. Aprender a tomar una siesta en cualquier momento disponible es una habilidad que necesitarás dominar. Nunca sabes cuándo tendrás otra oportunidad de descansar. ¿Es seguro ahora? Pregunté débilmente. ¿Qué pasa si Salem ataca de nuevo y no estoy lo suficientemente cerca para reaccionar? ¿Qué pasa si ella no lo hace y te quedas despierto, agotándote sin motivo? Mantén esto contigo, dijo, empujando una pequeña ficha de piedra en mi mano. Permitirá a Ironwood abrir un portal a tu ubicación aproximada. Te convocará si ella comienza el ataque de nuevo. Por ahora, descansa, come y recupera tus fuerzas. ¿Viste eso? Increíble. Los dejó boquiabiertos. Como, banco de banco boom. Tantos muertos. Piensa en la experiencia. No tengo ninguna posibilidad. Estamos demasiado bien defendidos. Muéstrale que lo piense 2 veces. Escuché al resto del gremio contar la batalla, contribuyendo de vez en cuando para ofrecer mi relato a vista de pájaro de todo. A pesar de las palabras de Ironwood y Winter, me uní a ellos para hablar maravillas del desempeño de Vale. Me hubiera gustado decir que era para mantener la moral alta, pero la verdad es que estaba enganchado a la gloria de la primera batalla, y como Vale no había perdido a una sola persona, era muy fácil sentirse en lo alto. Un pájaro. Quiero ver la pelea del CST. Ruby gimió. Suena increíble. Realmente lo fue. Pude ver cada ángulo y cada sección de la pared. Hice una pausa para llevarme un poco del estofado de ren a la boca y masticarlo rápidamente. Los magos fueron increíbles. Los arqueros también fueron buenos, pero los magos se robaron el espectáculo. Estaba prácticamente cegado detrás de las paredes, dijo Blake con una risa tranquila. No puedo imaginar lo que le haría a tus ojos ver todos esos hechizos a la vez. ¿Qué estaban haciendo todos ustedes? Yo pregunté. Protegiendo los silos de grano, dijo Jan, señalando con la cabeza a ella, Pirra, Nora y Ren. Coco tenía la tarea de garantizar que no pasara nada con los suministros de alimentos de la ciudad, y estábamos trabajando a gran escala en eso. Entrega de mensajes, dijo Ruby por el suyo. Me mantuvieron en espera en caso de que se acercara el grima aéreo, dijo Weiss. No estaba en las paredes, pero construyeron algunas torres de madera detrás de ellas. Si Nevermore hubiera sido usado, mi trabajo era encerrar sus alas en hielo para frenarlas o hacerlas caer del cielo. ¿Tienes que pelear con Grimm? Jan gimió. Afortunado. No pude luchar contra nada. Fue un asalto desde tierra. Tampoco pude verlo bien. La torre era más corta que el muro. Entonces no es una gran torre. ¿Lo es? ¿Qué hay de ti, Blake? Pregunté, girándome hacia ella. Me encargaron vigilar a los cultistas de Salem. ¿Qué? ¿No es eso un poco peligroso para una sola persona? ¿Peligroso? Blake resopló.
Es la casta laboral solo con los soldados ocupados, y no quiero ofenderme cuando digo eso. El nivel más alto allí probablemente era 20 en el mejor de los casos. Tendría que estar borracho para que me descubrieran, y mucho menos para que me atraparan. A mí. ¿Cualquier cosa interesante?, preguntó Weiss. Nada. Estaban haciendo oraciones y cánticos extraños, y créanme, busqué evidencia de sacrificios o un ritual, pero no lo era. Simplemente cantaban sus alabanzas y cómo eran los fieles o algo así. Ellos he convertido la casa de un rico comerciante en un templo, siendo el comerciante el sacerdote principal. Maldije junto con los demás, refunfuñando en voz baja mientras comíamos. No pensé que nada pudiera arruinar mi buen humor, pero eso hizo un buen trabajo. Al menos no eran noticias de que nadie muriera. Eso era bueno. ¿Qué quiere Coco que hagas?, preguntó Yang. Solo obsérvalos por ahora. Si realmente supieran cómo convocar a Salem, intervendría y los mataría. Black se encogió de hombros, luciendo como la asesina que era. Ni siquiera me sentiría mal por eso. No deberías. Yo dije. Civiles o no, si intentaran convocarla en Vale, los querría muertos. No creo que funcione de todos modos. ¿No te dijo que las reglas habían cambiado y que ya no podía ser convocada? Destrocé mi memoria. Ella hizo. Puede que haya estado mintiendo, dijo Weiss, pero veo el punto de Coco al hacer que Black los vigile. Puede lidiar con ellos sola o interrumpir ese ritual y pedir ayuda si la necesita. Y Black es una de las pocas personas quien podría reconocer que se está llevando a cabo tal ritual. Vi que simplemente asaltamos el lugar y nos ocupamos de ellos, dijo Yang. Cortar el problema antes de que se convierta en un problema. Eso causaría pánico, dijo Ren, sin mencionar que podría incitarlos a la violencia. Por frustrantes que sean, son inofensivos en este momento. Es mejor mantenerlos así. Puede que no sigan así, pero confiaba en que los demás podrían detenerlos si las cosas empeoraban. Mientras Vale fuera consciente del problema, no los tomaría desprevenidos. Terminé mi comida a tiempo para escuchar campanas, tañendo a lo lejos nuevamente y ponerme de pie. Los demás se pusieron tensos pero permanecieron sentados. No es nuestro turno, dijo Pirra para explicar mi confusión. Incluso si tiene lugar una batalla, debemos descansar hasta el amanecer de mañana para nuestro próximo turno. Eso estaba bien para ellos, pero yo estaba estacionado en el CST y los constructos estarían luchando contra los Green que se acercaban una vez más. Me mordí el labio y esperé, esperando que apareciera un portal en cualquier momento. Cuando no fue así, me puse aún más nervioso. Habían atacado a Ironwood. No podría abrir uno cuando estaba cerca de tanta gente. Se dirigía primero al CST. Debería esperar afuera donde había más espacio. Voy a comprobar el CST. ¿No te dijo Winter que descansaras?, preguntó Weiss. Sí, pero solo hasta que ocurra un ataque. Creo que deberías descansar, dijo Blake. Te llamarán si te necesitan. Ve ahora y solo te cansarás. Me senté, recordando las palabras de Winter. ¿Cómo podría alguien dormir en un momento como este?, me pregunté. Los sonidos de la batalla eran distantes pero seguían ahí. Pude escuchar más explosiones cuando el fuego de hechizo probablemente cubrió al Green menor una vez más. Si Salem era inteligente, probablemente los estaba metiendo en el molinillo para cansar a los magos. Una victoria para ambos bandos, ya que sus fuerzas se reducirían en casi 100.000, mientras que nuestros magos necesitarían tiempo para descansar y recuperarse. Podemos hacer esto, dijo Ruby. Nosotros estamos ganando. Si podemos sostener las paredes, podemos luchar contra los Grimm hasta que no quede ninguno. Ni siquiera pueden acercarse sin que los magos los aniquilen. Eso era cierto. No pudieron acercarse, lo que planteó la pregunta de por qué Salem continuó enviando a Grimm, porque si había algo de lo que estaba seguro era que ella no era idiota. Cuando el portal se abrió a la mañana siguiente, entré corriendo, esperando gritos y acción inmediata. En cambio, vi a Ironwood sentado detrás de su escritorio y a Winter ajustándose el cuello de su traje de combate. Era tan mundano que no estaba seguro de qué hacer con la espada que había desenvainado.
Lo enfundé en silencio, agradeciendo que no hicieran comentarios. La batalla duró toda la noche, contó Inter, tanto por mí como por Ironwood. Las pérdidas actuales de nuestro lado son 45, y más de 2000 veces esa cifra para los Green. 45. Era un número muy pequeño y, sin embargo, cada uno era una persona con una vida, sueños y seres queridos que dejarían atrás. ¿Cómo murieron? Yo pregunté. Nunca más atacaron usando la cobertura de la noche. Aunque fueron eliminados, algunos cayeron, aplastando a la gente debajo de ellos. 20 de los que cayeron eran de la casta de los soldados, 15 de los laboristas. Solo cayeron 10 héroes. Trabajo. ¿Qué estaban haciendo afuera? Mover suministros. Se suponía que debían estar allí. Era inevitable. Estas cifras no son sostenibles por su parte, dijo Ironwood. Ciertamente parece haber una masa interminable de Grimm ahí fuera, pero tenemos 250.000 personas en Vale. Incluso si la mayoría son de la casta laboral, Salem necesitará decenas de millones para romper los muros a este ritmo. No podía esperar contar las masas que se extendían en la distancia. Algo me dijo que había más de 1 millón de ellos, pero no podía decir si eran más de 2. 10, sin embargo, eso no parecía posible. No, a menos que creara más, pero aún así, ¿por qué desperdiciar tantos ahora si podía crear un suministro interminable de Green más grandes y mejor blindados? Allá. Dije, señalando. Es ella. Ironwood se puso de pie, siguió mi mano y rodeó su escritorio para acercarse a la pared que le había indicado. En él, el augur miraba hacia el muro y el campo de batalla donde los Grimm todavía corrían y eran destruidos en masa. Hacia atrás, sin embargo, se había abierto un bolsillo entre los Grimm. El gran escarabajo Grimm avanzaba con Salem sentado en el extraño trono con forma de caparazón. Se detuvo a unos 100 metros de las banderas de tiro. Varias flechas y hechizos corrieron hacia ella de todos modos, y la gente aprovechó la oportunidad por lo que era. Los Grimm grandes con protuberancias en forma de abanico en sus cabezas avanzaron, encendiéndolos para lanzar aire a las flechas y derribarlos. Uno bloqueó una bola de fuego con su cuerpo mientras un rayo se precipitaba hacia Salem. Contuve la respiración. Salem se puso de pie y agitó una mano, descartándola con facilidad. Ironwood maldijo en voz alta. Salem se situó delante de su escarabajo y miró las paredes desde la distancia. Su figura era demasiado pequeña para distinguirla en detalle. Parecía estar mirando a los defensores, a nosotros, y considerando algo. Los Grimm a su alrededor patearon el suelo y gruñeron, listos para defender a su amo hasta el final. No me gusta esto, dijo Ironwood. No podemos ordenar a la gente que abandone los muros, dijo Inter. Prácticamente dejaría pasar a los Grimm. La gente allí quedó atrapada. Los magos todavía disparaban contra los Grimm, mientras que algunos héroes cuerpo a cuerpo con lanzas atacaban a aquellos que estaban a punto de escalar las paredes, empujándolos hacia atrás y atravesándoles el pecho y el cráneo. Salem levantó una mano hacia las paredes. Purificar. Gritó Ironwood. Golpeé mis manos hacia abajo, con las palmas contra el piso metálico. Toda la torre era una sola pieza de Ironwood. Empujé mi poder hacia él, con los ojos brillando mientras lanzaba purificar objeto. Una brillante luz blanca brilló desde la vista del augur. Algo me llamó la atención. La torre tembló. El dolor recorrió mis brazos y salí disparado del suelo con un grito. Golpeé el techo y mi cuerpo chocó contra él. Caí al suelo, atrapado al final por Winter, quien se deslizó debajo de mí para amortiguar mi caída. Mis manos humeaban, mis dedos ardían. Cada músculo de mi cuerpo se sentía como una mierda y mi cabeza zumbaba. Inexpresivamente, miré al augur que mostraba el CST a tiempo para ver tenues zarcillos de humo blanco saliendo de él. La torre brilló y resistió. ¿Funcionó? Pregunté, arrastrando las palabras. Sí, dijo Winter. La explosión golpeó la torre y resistió. Desafortunadamente. Mis ojos se abrieron y vagaron hacia el primer augur, el que observaba a Salem. Su mano permaneció extendida, y de ella también salía humo. Ante ella había un terreno baldío. Grimm había sido aniquilado. El suelo se agitó. Nada sobrevivió, todos quedaron atrapados en la explosión.
La devastación continuó hacia el muro y mi corazón cayó. El muro había sido destrozado. Un tramo de unos 100 metros de ancho reducido a escombros, y los cuerpos esparcidos por el suelo delante, sobre los escombros y detrás, inmóviles e inmóviles. Los defensores cercanos quedaron paralizados, contemplando los restos rotos de las defensas de Vale. Las defensas que Salem había abierto de golpe con un solo hechizo. Satisfecha, la diosa retrocedió a su trono y se sentó, mientras nuevas oleadas de Grimm brotaban. Los defensores hicieron lo mismo, con escudos metálicos sujetos detrás de los escombros para formar un muro improvisado, mientras otros arrastraban los cuerpos y otros más avanzaban con espadas, lanzas y arcos, listos para el brutal combate cuerpo a cuerpo que se produciría a continuación. Ni siquiera habíamos sido el objetivo. El muro había recibido la peor parte del ataque, y el hechizo debía haber apuntado hacia arriba, viajando sobre la ciudad y golpeándonos por mero accidente. Me sentí mal, y no solo por el fuerte dolor de cabeza que amenazaba con invadirme. Tantos muertos, muchos más que los 45 que habíamos perdido durante todo un día y una noche. ¿Por qué? ¿Por qué Salem no nos mató a todos ahora si ese era el tipo de poder que ella ejercía? ¿Era esto un juego para ella? Eso era todo lo que éramos. Golpeé el suelo con una mano y las lágrimas cayeron sobre el metal vivo. Invoca a los constructos, ordenó Iron Wall. Deben bloquear el agujero con sus cuerpos si es necesario. Y enviar a Penny. Dile que debe sellar la brecha a toda costa. Saludó el invierno. Sí, archimago. Sé fuerte, Jauneark, dijo el archimago Ironwold, plantando su bastón en el suelo a mi lado. Habrá muchos más que caerán antes de que esto se haga, pero no honramos sus sacrificios y flaqueamos ahora. De pie, y prepárense para protegerse del próximo ataque. Durante el augur, Salem volvió a levantar la mano, esta vez hacia la torre. Casi podía sentir su vana curiosidad. Viene. Gritando, golpeé mis manos nuevamente. Purificar objeto. Mi mundo entero ardió. Siempre me sorprende que pocas novelas de fantasía con magos o hechiceros consideren lo absolutamente idiotas que serían en un entorno de asedio. Siento que Warhammer Fantasy lo hace mejor o lo hizo antes de que se convirtiera en esa tontería de Age of Sigmar. Siempre disfruté de lo poderosos que parecían los magos. Mi Skaven Grazer que lanza plague podría matar de 50 a 100 modelos en un solo lanzamiento. O podría volarse en pedazos y matar a toda su unidad de guardaespaldas. Tiempos divertidos. Aquí, el poder variado de varios miles de magos, tanto de Atlas como de Vale y Vakuo, tendrá un gran impacto en las primeras partes de la batalla. Piensa en hechizos AOE en cualquier juego de rol, pero no los lanza tu personaje principal, sino cientos de ellos en un solo tramo de terreno. Campo de matanza absoluto. Próximo capítulo. 26 de agosto, 2 semanas. Patreon.com/corazón.